es Leisyn Serrano y les voy a hablar un poco de lo que es la estructura social dentro del campo de la sociología. Bien, esto se refiere a cómo están organizados los individuos y grupos dentro de una sociedad. Algunos detalles importantes incluyen las instituciones sociales. Esto lo podemos definir como sistemas de normas y relaciones que cumplen funciones importantes como por ejemplo la familia, la educación y el gobierno. También tenemos la estratificación social. Esto lo vemos como una división jerárquica de la sociedad en estratos o capas según criterios como la clase social, ingresos, educación, etc. Por otra parte, también tenemos roles sociales. ¿Cómo definimos esto? Es un conjunto de expectativas y comportamientos asociados con una posición específica de la estructura social, como por ejemplo el rol del padre, rol del estudiante y rol del trabajador. Como cuarto punto, también tenemos las redes sociales. Esto lo podemos definir como patrones de relaciones entre individuos y grupos que pueden influir en el acceso a recursos y oportunidades. El quinto punto viene siendo la movilidad social. Esta es la capacidad de los individuos o grupos para cambiar de posición dentro de la estructura social. En el punto número 6 tenemos poder y autoridad. Esto se refiere a las relaciones que determinan quién toma decisiones y ejerce control sobre los recursos dentro de una sociedad. El punto número 7, cambio social. Estos son los procesos mediante los cuales la estructura social experimenta transformaciones a lo largo del tiempo, incluyendo los cambios de normas, valores, instituciones y relaciones sociales. Muy buenas tardes, yo soy Fabio Petit y hoy vengo a hablarles sobre lo que es la interacción social. Se dice que el ser humano siempre está en una constante interacción entre sí. Esto lo podemos ver en la interacción que tiene el ser humano tanto en el trabajo como en sus hogares o en las universidades o colegios, dependiendo de las edades que ésta tenga. Se dice que la interacción es el acto de emitir un mensaje que crea un estímulo en las otras personas o en un grupo de personas. O sea que si no se crea un estímulo, en ese punto no se está creando tampoco una interacción. Algunos tipos de interacciones que podemos ver son la interacción de persona a persona, la interacción de un grupo a personas. O sea, esto podemos tomar un ejemplo como lo que es la interacción que tiene un profesor con sus alumnos, que busca a base de la enseñanza, a base de su preparación, transmitirles algo a esas personas o a sus estudiantes. Y también la interacción en grupos, que son un grupo de personas que se interactúan entre sí buscando un objetivo o simplemente interactuando entre sí, valga la redundancia. Algunos tipos de interacciones o categorías son el intercambio, el comportamiento social, la competencia, el conflicto, cuando se crean fortalezas en grupo, y la cooperación. También podemos encontrar lo que es los procesos conjuntivos, que son los vínculos positivos que tienen las personas que buscan adentrarse a un grupo, y los procesos disyuntivos, que son los vínculos negativos, y se ve cuando una persona no se siente a gusto en ese tipo de interacción o en ese grupo que se encuentra. Muy buenas, mi nombre es Josué Villavicencio y en esta ocasión voy a hablarles sobre la relación entre la estructura social y la interacción social. Es un tema fundamental en sociología, ya que estudia cómo los patrones organizativos de la sociedad influyen en las formas en que las personas interactúan entre sí. Aquí vamos a proporcionar un breve análisis desde una perspectiva obviamente sociológica. La estructura social. La estructura social se refiere a la organización de una sociedad en términos de instituciones, grupos sociales, roles y jerarquías. Incluye aspectos como la estratificación social, o sea, las diferencias de estructura y poder, la división del trabajo, las normas sociales y las relaciones de poder. Esta estructura proporciona un marco dentro del cual las interacciones sociales tienen lugar.
componentes de esa estructura social. Las instituciones sociales. Estas pueden ser la familia, la educación, la religión, el gobierno, entre otras. Son las que organizan y regulan todo lo que es nuestra vida social. Los roles sociales son el conjunto de comportamientos esperados de individuos que ocupan posiciones específicas dentro de la estructura social. Las jerarquías y estratificación es la distribución desigual de recursos, poder, prestigio que definen la posición relativa de individuos y grupos en la sociedad. La interacción social. La interacción social se refiere a los procesos mediante los cuales las personas responden, ¿verdad?, y se relacionan unas con otras. Influyen variadas formas como la comunicación, la cooperación, conflictos y negociación que ocurren entre individuos y grupos en contextos sociales muy específicos. Algunas de las características de esta interacción social pueden ser la comunicación verbal y no verbal, las normas y roles en la interacción y la estructura de relación. O sea, estas estructuras pueden ser redes sociales, patrones de conexión entre individuos que facilitan y condicionan las interacciones. Lo que hablamos anteriormente, las normas y roles en las interacciones hablan de las expectativas sociales sobre cómo debe uno comportarse como individuo en diferentes situaciones sociales. La relación entre estructura social e interacción social. La estructura social influye en la interacción social de varias maneras. Una de estas es la facilitación y restricción de roles y normas, la determinación de oportunidades y recursos, la formación de redes y relaciones y la construcción de identidades sociales. Las estructuras de las relaciones sociales se refieren a los patrones y formas organizativas que emergen de las interacciones entre individuos y grupos dentro de una sociedad. Estas estructuras determinan cómo las personas se relacionan entre sí, cómo distribuyen los roles y las responsabilidades y cómo se establecen las jerarquías y las normas sociales. Algunos componentes clave de las estructuras de las relaciones sociales incluyen: número 1, normas, que son reglas y expectativas que guían el comportamiento de los individuos dentro de la sociedad. Número 2, roles, que son conjuntos de comportamientos y responsabilidades que se esperan de los individuos en determinadas posiciones sociales. Número 3, grupos, colecciones de individuos que interactúan y comparten ciertos objetivos o intereses comunes. Número 4, instituciones, organizaciones y sistemas establecidos que estructuran actividades sociales, económicas, políticas y culturales, como la familia, la educación, la religión y el gobierno. Número 5, estatus, posiciones sociales que ocupan los individuos dentro de una sociedad, que pueden estar asociadas con diferentes niveles de prestigio y poder. Número 6, redes sociales, conexiones y relaciones entre individuos y grupos que pueden influir el flujo de información, recursos y apoyo social. Estas estructuras son fundamentales para entender cómo se organiza y funciona una sociedad, cómo se mantienen y cambian las normas y valores sociales y cómo se distribuye el poder y los recursos. Mi nombre es Neya Ángela Vega y estaré hablándoles sobre la estructura de las sociedades. La estructura de una sociedad se refiere a la forma en la que está organizada y cómo se distribuyen las funciones y roles entre sus miembros. Esto incluye, número 1, la estructura social, que es la clasificación de la sociedad en diferentes estratos o clases sociales, donde se categorizan a las personas en niveles jerárquicos basados en castas, clases o estatus. Esto afecta la movilidad social dividiéndola en clase alta, clase media y clase baja, lo que responde a factores como la riqueza, el poder y el prestigio. Las clases sociales influyen en las oportunidades y en los recursos disponibles para los individuos. Número 2. Estructura económica. La forma en que se organiza la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Esto puede variar según los sectores económicos, que se dividen en primario, agricultura y minería, secundario, manufactura y construcción, terciario, de servicios y cuaternario, tecnología y conocimiento. Número 3. Estructura política.
Estos son los sistemas de gobierno y administración, incluyendo democracias, monarquías, dictaduras, entre otros, que velan por los derechos civiles y políticos garantizados a los ciudadanos y cómo se protegen y ejercen. Número 4. Estructura familiar, que es la organización de las unidades familiares como familias nucleares, extendidas, monoparentales y otros tipos de agrupaciones domésticas. La distribución de los roles y las responsabilidades dentro de la familia se distribuyen según el género. Es importante destacar que esta estructura familiar es una de las más importantes, toda vez que la familia es la base de la sociedad. Buenas noches, mi nombre es Jesús Mariscal y hoy le voy a hablar del desarrollo en las sociedades. El desarrollo social se centró en la necesidad de poner en primer lugar a las personas en los procesos del desarrollo. La pobreza no solo se refiere a los bajos ingresos, se trata también de la vulnerabilidad, la exclusión, las instituciones poco transparentes, la falta de poder y la exposición a la violencia. El desarrollo social promueve la inclusión social de los pobres y los vulnerables, empoderando a las personas, creando sociedades cohesivas y resilientes, y mejorando la accesibilidad y la rendición de cuentas de las instituciones a los ciudadanos. Los esfuerzos en materia de desarrollo social, al involucrar a los gobiernos, las comunidades, la sociedad civil, el sector privado y los grupos marginados, incluidos los pueblos indígenas y las personas con discapacidad, transforman la compleja relación entre las sociedades y los estados en acciones concretas. Los datos empíricos y la experiencia operacional muestran que el desarrollo social promueve el crecimiento económico y conduce a mejores intervenciones y a una mejor calidad de vida. El Banco Mundial apoya el desarrollo social, escuchando a los pobres y promoviendo sus opiniones en el proceso de desarrollo, comprendiendo y abordando sus necesidades, prioridades y aspiraciones, y creando instituciones formales e instituciones informales. El día de hoy les estaré hablando sobre la interacción del desarrollo entre las sociedades. Esto tiene muchos aspectos importantes que influyen en la sociedad en general, ya que pues es como las sociedades a lo largo del tiempo han intercambiado entre unas y otras pensamientos, costumbres religiosas, también comida, música. Es la manera en la que se han relacionado unos pueblos con otros. A continuación les estaré tocando los aspectos más importantes. El primer punto es intercambio cultural. Este se da con la migración y también se da cuando interactúan unos pueblos con otros y se dan a conocer diferentes maneras de hacer por lo menos la comida, puede ser su cultura en general, sus pueblos étnicos, como a lo largo del tiempo pues tuvieron fases por las que pasaron, y esto pues fue creando tradiciones y formando su propia cultura, y en ese caso se dan a conocer con su propia identidad pues en diferentes pueblos. El siguiente punto, que sería el número 2, sería la globalización. En este contribuye mucho lo que es la comunicación y también la migración, ya que la comunicación ahorita es demasiado rápida. Ya uno puede contactarse en casi segundos de un lado a otro, de un lado al otro lado del mundo. La comunicación también actúa de manera positiva y negativa, ya que pues nos mantiene informados de manera pues casi breve de lo que está pasando, pero también de manera negativa, porque ahora pues con todo esto tan moderno se ha dado eso de las fake news, que son noticias falsas, pero que igual pues al nosotros no corroborar, pues podemos hasta caer en difundir noticias que no son reales. Este sería el tercer punto, que abarca la desigualdad y el desarrollo. Bueno, estos dos van de la mano, ya que el desarrollo en la sociedad o en un pueblo pues crea un movimiento económico mucho mayor.
el cual pues creo que hace ver o realza más las desigualdades económicas. Se ve tanto como esto acentúa más que las personas que están invirtiendo, obviamente pues están ganando mucho más económicamente hablando y su estatus económico y social pues se ve mucho más elevado. También tenemos que hacer la observación de que las relaciones entre diferentes sociedades o países también tienen mucho que ver en la economía y en el desarrollo. Ya para finiquitar el tema que me correspondió, estructuras sociales, les voy a estar hablando un poco de lo que es mi aporte significativo con el mismo. Él lo veo de algo de suma importancia de conocimiento para cada uno de nosotros como ciudadanos dentro de una sociedad. Sin embargo, yo también lo relaciono estrechamente con lo que es la corrupción, que no solamente vemos aquí en suelo nacional panameño, sino también algo a nivel mundial que afecta, es como un cáncer que afecta lo que son los gobiernos y también nos afecta a nosotros como ciudadanos directamente. Esto lo podemos ver enmarcado en lo que es la monopolización de lo que es nuestra salud, nuestra educación, los trabajos dignos para cada persona. Mi aporte significativo sobre la interacción social es que pienso que también va dependiendo del ambiente en que se encuentra una persona y cuán abierta sea socialmente esta persona. Si es una persona muy cohibida, muy reservada, va a ser muy difícil que esta persona interactúe o que cree un vínculo con alguien más. Esto se puede ver con personas que muy pocas veces se relacionan entre sí y tienen un vínculo con alguien porque o alguien que sí es socialmente más abierto se acercó a ella, o porque en un ambiente que él se sentía a gusto sí tuvo la capacidad y tuvo esa idea o fortaleza de abrirse más a interactuar. Pero creo que es muy importante que tengamos una interacción social hacia la sociedad, valga la redundancia por así decirlo, para abrir nuestros horizontes y para crecer también personalmente. En resumen, la estructura social proporciona el contexto y los recursos dentro de las cuales se desarrollan las interacciones sociales. A su vez, estas interacciones sociales pueden reproducir, desafiar o transformar la estructura social ya existente, lo que lleva a cambios en las normas, los roles y las relaciones en la sociedad. Esta dinámica es fundamental para comprender cómo se perpetúan o cambian las estructuras sociales a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias. Aporte significativo. La estructura de las sociedades es el resultado de la interacción de múltiples factores sociales, económicos, políticos y culturales. Comprender esta complejidad es esencial para abordar problemas sociales, promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas. Recordemos que las sociedades están en constante evolución y que su estructura refleja tanto la continuidad como los cambios en respuesta a los desafíos internos y externos a los que ellas se enfrentan. Siempre es importante cuidar de nuestra familia, recordando que la familia es la base de la sociedad. Muchas gracias. El desarrollo de las sociedades es fundamental porque promueve la cooperación y reduce los costos de transacción, facilita la difusión de información y conocimiento y fomenta un sentido de comunidad y pertenencia que es vital para el desarrollo sostenible. También hay que destacar la importancia de las redes de relaciones y la confianza entre los individuos para el buen desarrollo de una sociedad.